Hola a todos, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Mi nombre es Canek Aragón y estamos de nuevo acá para traerles toda la información pertinente en el mundo de los deportes y hablar sobre todo, enfocarnos en lo que están siendo, por supuesto, o lo que fueron las semifinales de la Liga MX, porque ya tenemos la gran final del Clausura 2026, una final que ya está definida y vaya manera de llegar a ella. Pumas y Cruz Azul se verán las caras por el título de la Liga MX en una final con historia, rivalidad y mucho peso emocional. Pero antes de esto, también hay que hablar de lo que viene y hay que repasar cómo llegan o en qué contexto llega cada finalista, tanto Pumas como el conjunto de la máquina. Pumas contra Pachuca fue, por supuesto, la segunda de las semifinales y hablaremos un poquito de las jugadas claves de este gran partido. Pumas llevaba o llegaba a la vuelta contra Pachuca con una misión clara, remontar. Eso estaba entre ceja y ceja de los dirigidos por Efraín Juárez. Recordemos que en la ida los Tuzos habían ganado 1-0, así que los universitarios necesitaban ganar en Ciudad Universitaria para empatar el global y avanzar por su mejor posición en la tabla. Recordemos que Pumas terminó líder de este certamen. Desde el arranque, Pumas salió con intensidad. Para el minuto 11, Robert Morales tuvo una de las primeras grandes oportunidades del partido con un cabezazo que se estrelló en el travesaño. Era el primer aviso del cuadro universitario. Al minuto 18, Pumas volvió a perdonar. Ahora fue Jordan Carrillo quien mandó un centro peligroso para Robert Morales y este remató con el arco prácticamente abierto, pero la pelota inexplicablemente se fue por encima del travesaño, siendo hasta este momento la jugada muy clara en el partido. Para el minuto 32, Pedro Vite cobró un tiro libre que pasó muy cerca del arco de Pachuca y con esto Pumas seguía acumulando llegadas, pero el gol no aparecía. Llegaba el minuto 44 con una jugada donde Álvaro Angulo tuvo otra oportunidad importante antes del descanso, controlando dentro del área y buscando definir al primer palo, aunque su disparo terminó fuera. Al medio tiempo el marcador seguía 0-0 y Pachuca conservaba la ventaja global. Pumas había generado más, pero todavía necesitaba concretar resultado que obviamente por el partido de ida le seguía conviniendo al cuadro del Pachuca. En el segundo tiempo llegó el momento que cambió la serie. Al minuto 56, Jordan Carrillo cobró un tiro libre con potencia, una espectacular pegada del Culichi. La pelota pegó en el poste y terminó ingresando a la portería. Golazo de Pumas. Con ese 1-0, el global se empataba y los universitarios estaban avanzando a la final por su mejor posición en la tabla. ¿Qué pasó después del gol? Bueno, Pachuca obviamente tenía la obligación de ir al frente y al minuto 74 los Tuzos mandaron a Salomón Rondón al campo buscando más presencia ofensiva y qué más presencia quieres con el gran venezolano, el Rey Salomón. Al minuto 83 Pachuca tuvo una de las más claras. Robert Kennedy mandó un centro para Ener Valencia, quien quedó completamente solo para rematar de cabeza, pero mandó la pelota a un lado de la portería. Llegaba el minuto 92 y llegó el último susto para Pumas y el mayor susto para todos los aficionados del cuadro universitario. Salomón Rondón controló dentro del área tras un pase de Kennedy, pero su disparo se fue por encima del travesaño. Una jugada que nunca suele fallar el Rey Salomón. Y así terminó el partido. Pumas venció 1-0 a Pachuca, un global que quedó 1-1, pero bueno, cabe recordar que el conjunto universitario avanzó por su mejor posición en la tabla. Y como resumen, Pumas sufrió, insistió, golpeó en el momento justo y defendió con carácter. Sobre todo, la genialidad de Jordan Carrillo fue suficiente para regresar a los universitarios a una final de Liga MX. Y la otra de las semifinales, la primera semifinal que se jugó este fin de semana, Cruz Azul contra Chivas. También analizaremos, por supuesto, las jugadas clave porque el Cruz Azul tenía una misión muy complicada. La máquina venía de empatar 2-2 en la ida contra Chivas. Y bueno, se sabe que con ese resultado Guadalajara llegaba a la vuelta con ventaja deportiva, lo que quiere decir si empataba en casa avanzaba a la final. Cruz Azul necesitaba ganar sí o sí, estaba obligado a llevarse, por así decirlo, los 3 puntos de la casa
de, por supuesto, que en esta ocasión fue de Chivas, el estadio Jalisco. Al minuto 5, Cruz Azul pegó primero. Jeremy Márquez sacó un disparo que venció a Oscar Wally y puso el 0-1 para la máquina. Un gol tempranero y un golpe de autoridad donde dijo Cruz Azul: acá vengo a ganar el partido. Sin embargo, al minuto 7 Chivas respondió casi de inmediato. Omar Gobea apareció con un disparo raso para empatar el partido 1-1. En apenas unos minutos la semifinal ya estaba encendida, que era lo que se preveía de este partidazo de semifinales. Al minuto 33, Chivas tuvo una llegada muy clara con un remate de Brian González, pero Kevin Mier apareció con una atajada clave para evitar el segundo del Guadalajara. Al descanso, el partido seguía empatado 1-1. Chivas estaba avanzando por la ventaja deportiva, pero Cruz Azul solo necesitaba un gol para cambiarlo todo. Ahí fue el momento del minuto 66. Llega el momento decisivo. Agustín Palavecino sacó un disparo. La pelota se desvió en la defensa y terminó dentro del arco. Cruz Azul se ponía 1-2 y con ese resultado estaba entrando a la final. Después del segundo gol de Cruz Azul, Chivas estaba obligado a irse al frente. Al minuto 75, Kevin Mier volvió a ser factor con una intervención importante, sosteniendo la ventaja de Cruz Azul en el momento de mayor presión del rebaño. Ya en los últimos minutos y al minuto 90 se agregaron, por supuesto, 8 minutos de compensación. El cierre fue de tensión total. Centros, rechaces, piernas cansadas y una máquina defendiendo a capa y espada su boleto a la gran final. Al minuto 92, Ricardo Marín tuvo una oportunidad para Chivas, pero Kevin Mier otra vez volvió a aparecer para mantener el resultado. Un Kevin Mier que durante toda la semana fue muy cuestionado, fue muy criticado también por cómo venía del juego anterior, pero en este partido la verdad fue fundamental. Minuto 88, final del partido. Chivas 1, Cruz Azul 2 y así la máquina cementera elimina al Guadalajara y se metió a la final del Clausura 2026 con marcador global de 4-3. La máquina ganó donde no se podía fallar, fue al Jalisco, necesitaba la victoria y la consiguió. Por supuesto, ahora queda la final Cruz Azul contra Pumas. Es una final con muchísima historia, no es solo un partido aleatorio, ¿no? Llegamos a la gran final Pumas contra Cruz Azul, que como les digo, no es cualquier duelo, es una final que revive una rivalidad con mucha historia, pero curiosamente con pocos capítulos por el título, aunque sí hay por ahí un historial importante. Pumas y Cruz Azul ya se han enfrentado en finales de liga antes de este Clausura 2026 y el historial está dividido. Una final para cada lado, totalmente parejo. La primera fue en la temporada 1978-79. Cruz Azul venció a Pumas y se coronó campeón en una época donde la máquina era de los equipos más dominantes del fútbol mexicano. La revancha llegaría un año después, en la temporada 1980-81. Esta vez Pumas se cobró la cuenta pendiente y derrotó al Cruz Azul para levantar el título. Aquella final quedó marcada por una generación universitaria histórica y por el peso de figuras como el gran Hugo Sánchez. Ahora, más de 4 décadas después, estos dos equipos vuelven a encontrarse por el campeonato. Pumas llega con fuerza de una remontada, con el impulso de Ciudad Universitaria y con una afición que sueña con volver a levantar un título, y ni hablar del técnico Efraín Juárez, que viene bastante inspirado con sus pupilos, que viene haciendo las cosas muy pero que muy bien. Cruz Azul llega con personalidad de quien ganó cuando estaba obligado a ganar, después de eliminar a Chivas en una semifinal de alta tensión, y con eso nos quedamos con dos equipos grandes, dos caminos distintos y una final cargada de historia. Sin duda va a ser un partido de esos imperdibles, además de ser una final por la resonancia de los equipos de los que se trata y por cómo vienen ambas escuadras. Y ahora la pregunta es muy clara: ¿Pumas volverá a rugir en una final o Cruz Azul escribirá otro capítulo dorado en su historia? Pumas por la octava, Cruz Azul por la 10ª. En esos partidos, la verdad, de los más recordados en los últimos años. Y por supuesto, también hablando de los últimos años, recordar que las finales de la Liga MX
estuvieron dominadas por técnicos extranjeros. Nombres de Argentina, Brasil, Uruguay y otros países han sido protagonistas constantes en las series por el campeonato, dejando pocas oportunidades para estrategas nacionales en estas instancias. Por ello, la final del Clausura 2026 romperá una larga sequía para los entrenadores mexicanos, porque tuvieron que pasar, escuchen bien, 13 años para volver a ver dos técnicos nacidos en México disputando el título de Liga MX, y así lo harán Efraín Juárez con Pumas y Joel Wiki con la máquina del Cruz Azul. La última ocasión en que ocurrió algo similar fue en el Clausura 2013. En aquella final, Miguel Herrera dirigiendo al América, mientras que Guillermo Vázquez estaba frente al Cruz Azul. Seguramente es una final que todos ustedes recordarán, una final histórica por lo que aconteció y por todo lo que rodeó ese gran partido. Aquella serie que queda marcada como una de las más recordadas en la historia del fútbol mexicano, donde, si nos acordamos, América logra una remontada dramática en el Coloso de Santa Úrsula con el histórico gol de Moisés Muñoz en tiempo agregado antes de conquistar el campeonato en tanda de penales. Ahora, más de una década después, la historia volverá a repetirse con dos estrategas mexicanos peleando por el título. Efraín Juárez, que busca darle un nuevo campeonato a Pumas tras 15 años de ausencia, mientras que Joel Wiki, el director técnico debutante, por así decirlo, intentará devolver a Cruz Azul a la cima del éxito del fútbol nacional. Además del trofeo, esta final también representa una oportunidad importante para el fútbol mexicano, mostrando nuevamente entrenadores nacionales como protagonistas en la pelea por el campeonato y rompiendo una racha de 13 años sin una final entre técnicos mexicanos. Y aquí es cuando también resuena la pregunta: ¿se le tiene que dar más oportunidades a los técnicos mexicanos? Porque ya nos hemos dado cuenta que cuando se le da la oportunidad, el presupuesto, que también es muy importante, y la paciencia a un técnico mexicano, puede lograr cosas como esta. Son dos contextos diferentes. Por un lado, Efraín Juárez, que ya lleva 2 torneos con los universitarios. En el primero llegó básicamente a media temporada. El segundo sí pudo afianzarse desde el principio. Logró traer a los refuerzos que él buscaba, los que él miraba como mejor prospectos. Le dieron la paciencia. Recordemos que se pedía la sustitución o la cabeza, como dicen por ahí los amantes del fútbol, de Efraín Juárez en la jornada 4. ¿Qué hubiera pasado si la directiva no le hubiera dado esa confianza o esa paciencia a Efraín Juárez? Nunca lo sabremos, porque afortunadamente lo hizo y ahora Pumas se encuentra a 2 partidos de ser campeón. Por parte de la máquina del Cruz Azul, Joel Wiki llegó prácticamente en la jornada 15 después de sacar al Arcamón del timón del barco del Cruz Azul. Bueno, llega Wiki, un director técnico poco experimentado, por así decirlo, pero un técnico que sabía lo que era vivir esos partidos importantes con Cruz Azul, que ya lo había hecho como jugador, que ya estaba acostumbrado a esos escenarios. Se le da la confianza, los jugadores también comienzan a tener sinergia con el entrenador, y es por eso que han llegado a la fase en la que están. Pumas contra Cruz Azul. A través de la semana también estaremos hablando un poquito más y datos interesantes sobre este partido. Por supuesto que tanto el día jueves, que se juega el partido de ida, como el día domingo, en este caso el lunes, hablaremos del tema. Estaremos dándole cobertura total a todo este tema de la final del fútbol mexicano. Mi nombre es Canek Aragón y agradezco por su atención y tiempo. Quédese con más información en Noticias El Debate.